Iniciamos con el espacio de entrevista de Informa TVX. Desde ya los invitamos a participar de esta entrevista en redes sociales, @canal TVX, @expresa TVX. Ahí hemos dejado una pregunta sobre el tema que estaremos desarrollando durante los próximos minutos. Y es que en julio deberán asumir 2 nuevos magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, otros 2 de la Sala de lo Penal y un magistrado de la Sala de lo Civil. Con sus nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa se cumple con lo establecido por la Constitución en lo referente a la renovación en tercios de la Corte Suprema de Justicia. El debate ahora gira en torno a quiénes son los que llegan finalmente a asumir estos cargos, cómo se eligen y en base a qué méritos y a qué intereses responden también sus candidaturas. Hoy por eso dedicamos el último día de la semana para analizar el proceso de selección de candidaturas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el doctor José Luis Lobo Castelar. Él es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y a él me da muchísimo gusto recibir en el espacio de entrevista de TVX. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos un tema importantísimo. Estaremos eligiendo, en julio tendrán que estar ya electos 1/3 de la Corte Suprema de Justicia, doctor. Se ha conocido en los últimos días el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional respecto a exigir al Consejo Nacional de la Judicatura un proceso público y transparente de la elección de su terna. Recordemos que ellos eligen 15, otros 15 son electos por FEDAES. ¿Qué le parece este fallo como tal? ¿Es un precedente importante dentro del proceso de selección de candidaturas a la Corte Suprema? Bueno, sí, es una consecuencia de su primer llamado a que este proceso fuera transparente y que al no haberse realizado en esa forma, declararon nula la planilla anterior de 15 personajes propuestos por el CNJ e impusieron una nueva elección en la cual ellos establecieron ya las condiciones o requisitos que deberían cumplirse, que fuera en audiencias abiertas, las entrevistas y no cerradas, pero muy importante, y es lo que falta, que la votación sea pública y razonada. O sea, hablamos de dos fases. Una, cuando se hace el proceso de las entrevistas, de los atestados, y otras cuando ya se elige quiénes de esos quedan. Sí, que eso va a empezar el día lunes en la mañana. Pero esta es una parte del proceso. Hay que ver esto en su magnitud global. Muy bien. La Constitución establece, como usted bien señalaba, un doble mecanismo. Por un lado, los abogados en una votación democrática y abierta. Allí los abogados eligen dentro de ellos y a propuesta de las organizaciones gremiales, la mitad, 15, y los otros 15 los va a proponer el CNJ, pero ya no sobre criterios de conocimiento general o del demos o de la voluntad popular, sino del análisis de los méritos, de la capacidad técnica. Entonces son 2 vertientes que se les presentan a la Asamblea, 30 nombres para que ellos ahí escojan 5 propietarios y 5 suplentes, o sea que se van a elegir 10 personas. Correcto. Y esperamos pues que sean a través de este proceso nombradas candidatos, gente de mucho mérito, que es lo que ahora estamos tratando de establecer a través de este proceso de entrevistas. Muy bien, le preguntaba sobre el precedente que marca esta sentencia judicial, porque desde la conformación misma del CNJ, definir con tanta precisión que tiene que ser un proceso de elección abierto a la ciudadanía es algo novedoso, doctor. ¿Eso constituye realmente algo importante dentro de nuestra confianza como ciudadanos al órgano judicial? Sí, bueno, es muy importante porque en efecto los nombramientos y las designaciones del CNJ habían sido en sesión cerrada. Correcto. Y con votos no públicos, de manera que se había generado a lo largo de los años un cierto nivel de desconfianza. Se acusaba al CNJ de actuar bajo el criterio de politización partidaria. Ahora con esto los miembros, los concejales, tendrán que hacer gala para ponderar los méritos como juristas en las diferentes ramas de cada candidato. O sea que ya no se trata de elegir a personas por favoritismo, supuestamente, porque nunca se comprobó, simplemente se afirmaba que eso podía existir, sino que establecer la capacidad técnica. Y yo le voy a decir esto, el proceso como tal fue observado, entre otros, por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que nombró 5 observadores, uno de ellos su servidor. Ahora estoy hablándole a título personal porque tenemos que dar un reporte al final
sobre las diferentes etapas del proceso. Correcto. ¿Qué le puedo decir? Uno, se ha desarrollado en efecto con mucha amplitud para los medios y para la gente, para los propios candidatos que han podido estar presentes en un salón adyacente o también en el propio salón de audiencias. Quiere decir que los candidatos pudieron darse cuenta de quiénes son los otros candidatos y qué preguntas hacían, habiendo preguntas básicas y después otras preguntas sobre desarrollos desconocidos porque eran sorteados, y repreguntas. Esto dio lugar a ponderar. Uno, existe una alta calidad en los candidatos. Quiero decirle que el que se lanza para magistrado son personas en general con mucha competencia. ¿Eso se ha evidenciado en ese proceso? Sí, sí, se ha puesto de manifiesto. Hay gente de experiencia, jueces de 20, 30 años y personalidades nacionales, gente que ha ocupado altos cargos. O sea que las candidaturas en el CNJ han sido en su inmensa mayoría bien ponderadas. Quiero preguntarle algo. Entonces, usted como observador de este proceso, ¿podría hacer una valoración general que sí se ha dado cumplimiento a esta sentencia de seguimiento realizada por la Sala de lo Constitucional respecto a hacer de este un proceso abierto y transparente? Un cumplimiento aceptable en cuanto a la transparencia. Muy bien. Ahora bien, todo es perfeccionable. Es la primera experiencia de un proceso como este, y entonces hay unas entrevistas que se hacen muy largas, otras se hacen más cortas. Hay gentes que tienen necesidad de dar a comprobar sus conocimientos y se expanden mucho en explicaciones y que... Habría que regular ese tipo de aspectos. Sí, no sé, es que muchas veces las entrevistas así abiertas y claras, sin que estén muy cerradas, permite conocer a las personas. Claro. Entonces, esto nos permite a nosotros decir, hombre, este señor puede hablar, puede conducirse, tiene criterio, tiene conocimientos y sí tiene los méritos para tener un cargo tan alto. Así que nuestra valoración en cuanto a los candidatos de manera general, insisto, es positiva, y en cuanto al proceso al que usted se refería, bueno, es perfeccionable en cuanto a los tiempos, tipos de preguntas, pero falta la parte más importante, que va a ser cuando los concejales tienen que exponer por qué de sus votos y razonarlos y seleccionar entre las tantas personas, que son más de 80, los 15 que ellos van a nombrar. Doctor Lobo Castelar, yo le hago una pregunta. Usted ha dicho los instrumentos con los que se cuenta ahora por parte del CNJ para conocer las aptitudes de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia nos dicen, son personas que tienen muy buen desenvolvimiento para poder hacer uso de una magistratura, un alto cargo público. Pero de fondo, lo que nos interesa es que estas personas tengan mérito y tengan una aptitud para poder administrar la justicia del país. Los instrumentos actuales con los que se cuenta dentro de esas cosas perfectibles son los mejores para poder determinar si alguien es intachable, si durante su carrera como juez, si dentro de su carrera judicial, esta persona realmente ha respondido a este principio de la pronta y cumplida justicia. Bueno, hay un buen número de candidatos que son jueces, con 15, 20, 30 años de experiencia y que han sido objeto de evaluaciones a lo largo de los años y que han demostrado a través de su experiencia su capacidad para juzgar. En ellos ya existe pues una forma precisa de estimar sus méritos. Los que no han sido jueces o que han sido solo jueces de paso, de primera instancia, en esos se ponderan otros elementos porque no se sabe en el momento de juzgar cómo ellos van a conducirse. Por eso es que se le preguntaba a qué corriente filosófica jurídica pertenece, si creen en el derecho positivo, si creen en el derecho natural, y que cada uno juzgara sus propios méritos para una sala determinada. O sea, el que va a la sala de lo penal, pues tiene que tener una experiencia en lo penal. Eso quiere decir que puede haber sido fiscal, aunque no haya sido... o litigante, defensor, en fin, ocupar una parte de su vida en experiencias que abonen su capacidad. Otros han sido académicos, muchos de ellos, catedráticos y profesores, que también es un punto interesante. Doctor, yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Le voy a dejar plantear una pregunta y que me gustaría que podamos retomar al volver, y es,
¿no será que está haciendo falta que el mismo sistema de seguimiento judicial, de la carrera judicial en nuestro país, establezca parámetros más precisos de punteos, por ejemplo, para ir conociendo cómo se va desenvolviendo cada uno de los funcionarios que aspiran nuevamente a otro cargo, y entonces podamos tener ya al final un atestado que diga, bueno, él se desenvolvió bien en este punto, este y otro? Quizás es un aspecto que podríamos considerarlo en una próxima lección. Quiero que usted me responda eso al volver de la pausa. Nosotros tenemos que hacer el primer corte de esta entrevista. Estamos analizando el proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, un procedimiento que no podemos dejar de lado. Recordemos, son funcionarios que administran la justicia de nuestro país. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista. José Luis Lobo Castelar, él es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, se encuentra con nosotros analizando el procedimiento de selección de candidaturas a la Corte Suprema de Justicia. Doctor Lobo, usted ya hacía algunas valoraciones respecto al cumplimiento de la sentencia de la Sala. Ha dicho, en términos generales, se ha estado cumpliendo con lo establecido. Ahora viene una fase fundamental, que es la elección de estos candidatos que han sido entrevistados. Antes de pasar a eso, yo le preguntaba en el corte, ¿es importante que establezcamos en el sistema de justicia y esos procedimientos de evaluación parámetros más precisos para decir, él se ha desempeñado bien en este punto, se desempeñó mal en este otro, y no llegar solo con los atestados y las entrevistas y los grandes discursos? ¿Qué opina de eso? Mire, todo proceso de cogitación tiene que irse perfeccionando. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros asegurar a priori que una persona ha sido intachable en su conducta familiar o en sus negocios o en su vida privada? Esos son mundos aparte que no logran vislumbrarse, pero sí a través de estos procesos y del conocimiento general y social, ya cada quien tiene opiniones sobre el aspecto ético y moral, que aquí es fundamental. ¿Por qué le digo que es fundamental? Porque la probidad, la rectitud en el juicio, la independencia de criterio, son elementos importantísimos en un juez. Que él pueda rechazar intentos de compra o de influencias, incluso las que procedan de sus amigos, porque muchas veces los tráficos de influencia no vienen necesariamente por compras, ¿no? Vienen por compadrazgos y amiguismos. Entonces, ¿cómo asegurar que alguien va a tener una personalidad ética que pueda enfrentar requerimientos de ese tipo? Eso es un tema realmente importante, pero todo esto son escenarios que tienen que verse a través de una vida, pero los atestados son importantes en este sentido. Una persona tiene deudas con el fisco, tiene deudas personales, ha cumplido con Hacienda, tiene casos pendientes en la Procuraduría, tiene denuncias. Entonces, estudiar que todas estas instituciones del Estado puedan asegurar que no tiene en realidad denuncias o cosas pendientes, sirve para limpiar una forma de vida que no esté realmente comprometida. Ahora, ese procedimiento hoy por hoy no está sistematizado, es algo que usted me dice que deberíamos de hacer. Eso no existe. O sea, ellos tienen que presentar comprobantes de que no tienen antecedentes penales. Claro. Todos esos comprobantes, además sus notas, su currículum, sus cargos, todo eso tendrá que ser objeto de un escrutinio. Y ahora sí tenemos nosotros la esperanza de que esa fase distinta, porque una es las entrevistas y otra vez los atestados, puede en realidad conjugarse con las entrevistas y con el prestigio que han dado conferencias, escrito libros. ¿Sí? Doctor Lobo Castelar, hay un punto, usted decía en el primer bloque de la entrevista, no hay que perderse, cuando la Asamblea Legislativa elige a estos próximos 5 magistrados propietarios a la Corte Suprema de Justicia y otros 5 suplentes, lo hace sobre la base de 15 que han sido electos de manera democrática por la Federación de Abogados de El Salvador, y lo hace con otra lista de 15 que ha sido electa a partir de este procedimiento que estamos explicando. En uno, en el de FEDAES, tenemos el respaldo de la voluntad democrática en las urnas de los abogados, y en el otro el aspecto técnico. Son excluyentes, digamos, los procedimientos tanto de una legitimidad democrática y de una capacidad técnica, es decir, se está dejando de lado en ambos procesos una de las patas. Bueno, acá no son excluyentes, son complementarios en cuanto al origen de las candidaturas. Pero sí, ahora se ha establecido como principio deseable que alguien no participe en ambos procesos,
que no sea al mismo tiempo candidato por los abogados y por el CNJ, sino que se complemente. Esto, pues, esto es parte de la fórmula que aquí tenemos y que, insisto, tendrá que irse mejorando. El proceso, yo no quiero ser un crítico del proceso porque creo que siendo una primera experiencia hay que valorarla y que el país está mejorando en esto. En otro tiempo eran electos los magistrados a dedo del Ejecutivo. Ahora pues tenemos ya propuestas del Demos y de los propios jueces, porque los propios jueces tienen asociaciones, organizaciones de jueces, hay múltiples mujeres jueces, hombres jueces, jueces. Ellos han presentado candidatos y los han promovido y de ahí surgen candidatos, los democráticos. Ahora, en este proceso no, son determinaciones personales para someterse al CNJ. Muy bien, queda claro ese punto. Doctor, hay un aspecto, usted decía, hemos avanzado, en el pasado teníamos una selección de jueces realizada desde Casa Presidencial. La injerencia de los partidos políticos es siempre latente dentro de la elección de magistrados, pero sí, no solo de la de los partidos políticos, usted ha hablado también de favoritismos, amiguismos, el poder económico también está intentando meterse también en el control de la justicia. Ahora, ¿cómo la jurisprudencia de la Sala podría ampliarse para poder tener mejor control sobre la independencia de los jueces? ¿Cree que con la jurisprudencia actual, con las leyes actuales, se podría garantizar solo con la misma aplicación de la ley o habría necesidad de hacer algo más para garantizarlo? Bueno, esa pregunta se hizo a algunos de los candidatos y se señalaba esto. Uno de los medios es la evaluación de las propias sentencias. Ahora existe una obligación no solo de resolverlo, sino de justificar, de motivar el fallo. Muy bien. Entonces, si un juez dice, mire, yo resuelvo esto por estos y estas disposiciones y por estos contenidos, entonces usted puede determinar si esa persona en realidad tuvo razón y tuvo buen criterio en sus fallos. Claro, en derecho, donde se habla de juicio, se habla de controversia y de partes, y en ese esfuerzo el juez tiene que tener una posición muy equilibrada, muy neutral a priori, pero después tendrá que decantarse para uno u otro lado. Y en ese momento él tiene que ser un hombre de gran ética para realmente buscar ahí el elemento justicia y la aplicación adecuada del derecho, lo que se llama cumplida justicia. Pronta y cumplida justicia es la obligación del juzgador. Pronta para que no haya tanta mora. Esos son elementos importantes. La mora que pueden haber tenido en los tribunales que han ejercido previamente. Entonces, los frutos de los jueces son las sentencias. Es decir, el análisis técnico de cómo argumenta su sentencia, eso podría determinar, según su criterio, su imparcialidad. ¿Por qué? Porque son documentos que vamos a evaluar. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, son evaluados con la jerarquía de qué sentencia estudio primero y qué sentencia estudio después? Porque alguien se puede preguntar, y este debate realmente se ha planteado en el país. Tenemos una sala de lo constitucional, por ejemplo, que ha tenido una diligencia respecto a sentencias de carácter electoral, pero le hemos visto un poco más renuente en aquellas sentencias que tocan aspectos económicos. ¿Qué hay de ese tipo de análisis, doctor? ¿Cree que también la prioridad de qué sentencia estudio ahora y cuál estudio mañana también establece ese tipo de independencia? Bueno, el criterio en cuanto a la prioridad en los fallos puede establecerse desde el punto de vista de la urgencia, aquello que debe resolverse ahora, pero también desde el punto de vista de la importancia. Entonces, ¿cuál es la importancia de resolver acá si hubo una falla constitucional en la dolarización? Por ejemplo. Eso se ha venido chineando y se han atrasado mucho. Posiblemente son temas que no sean de la experticia total y que uno no puede dominar todos los temas y que ellos tienen que asesorarse, estudiar y encontrar campos distintos sobre la factibilidad económica, aún más allá de lo que es el puro punto técnico económico. Pero ¿a qué voy? Ellos tienen que ponderar también las repercusiones sociales. Muchas veces el juez tiene que ir no solo hacia el pasado, sino el presente y ver la conmoción y ver lo que puede ocurrir para tener sabiduría en los fallos. Queda claro con esa postura, doctor. Yo quiero y retomar nuevamente el proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría escuchar su análisis sobre un tema, porque recientemente
hemos tenido la reforma constitucional para ampliar los plazos de los diputados de 3 a 5 años. Esto comenzaría a operar a partir de 2022. Desde ese año son 5 años ya que tendrían de legislatura cada una de las asambleas que elijamos. ¿Cómo ve usted la posibilidad que una legislatura tenga la posibilidad de elegir a 2 magistraturas a partir de esa reforma constitucional? ¿Cómo analiza este posible escenario? Muy bien, corrigiéndole nada más que sería el 2018 en el momento en que esto tendría que aplicarse. Bueno, como usted sabe... Pero dura 5 años a partir de 2022. Sí, ahora, pero la aplicación, según los antecedentes del propio decreto de la Asamblea Legislativa, menciona 2018, 4 años. Del periodo hasta el 2022. O sea que del 18 al 22 es el periodo en que ya van a estar fungiendo. Pero lo importante es el fondo. Muy bien. Mire, el punto, ellos ahora con sus 3 años afirman que no es conveniente porque resulta muy costoso, porque tienen muy poco tiempo para llevar adelante sus plataformas, porque el país está muy cansado de elecciones tras elecciones, que nunca salimos de estos periodos. Entonces optaron por 5 años y el periodo en sí, 3 o 5 años, pudiera ser de segunda importancia, pero acá se ve con preocupación, porque parecería que es una nueva forma de obtener ventajas para tener más tiempo la curul. O sea que son intereses políticos personales o de partido. Posiblemente lo que se buscaba era que los tiempos satisfacieran más los requerimientos de su labor, pero no se ha visto con simpatía. Ahora, pero con los impactos que eso podría tener en la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, recordemos que actualmente una legislatura está eligiendo una magistratura, 1/3. ¿Cómo no? ¿Qué pasa ahora cuando dura 5 años? ¿Tendría la posibilidad de elegir 2? Bueno, eso entraría en choque con la sentencia de la Sala Constitucional, porque ahí se dijo que para cada nombramiento debe ser una misma legislatura, no puede elegir 2 veces. Entonces ya hay una sentencia en ese sentido. Esto tendrá, por tanto, que ser objeto de un reanálisis para ajustar los periodos a los nombramientos. Quiere decir que, en efecto, la sala que conociera tendría que nombrar 2 veces, porque estos entrarían entonces en un desacato o un conflicto con una sentencia previa. Son temas que tendrán que resolverse en el camino. Ahora, esta reforma no ha entrado en vigor. Tiene que ser ratificada por 56 votos por la nueva asamblea, la que tomó posesión el 1 de mayo, y creo que ellos están con la mejor idea de hacerlo, porque fue tomado por unanimidad de todos los partidos. Correcto. Algunas instituciones, incluso el instituto que yo presido, hemos analizado esto en reuniones colectivas, estableciendo los argumentos en pro y en contra, sobre lo cual aún no hay una decisión. Doctor José Luis Lobo Castelar, se me ha agotado el tiempo, pero para nosotros ha sido muy importante conocer también desde su experiencia, desde su reconocimiento como jurista en este país, el análisis de estos importantes temas que, por supuesto, nosotros atendemos desde ese espacio de noticias. Le agradezco mucho. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias a ustedes también que nos han acompañado durante este espacio de entrevista. Les recuerdo que esta entrevista viene en repetición esta noche a las 11 y mañana a las 7 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos.